Buenas noches, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en una nueva transmisión en el Grupo Derecho Administrativo Costa Rica. Primero queremos agradecerles a todos los que nos pueden acompañar en este horario que por la situación del día anterior, ayer que fue 1 de mayo feriado, tuvimos que trasladar la fecha. El día de hoy vamos a tener el gusto de tener con nosotros a dos grandes expositores, a Ariana Arce Camacho y don Jorge Leiva Poveda en tema de tratados internacionales, siendo que de la primera parte nos acompañará a Ariana en temas de tratado de protección de inversiones, tratado de libre comercio y tratados de asociación, y posteriormente don Jorge con tratados de derechos humanos. Está silenciado, don Jorge. Buenas noches, doña Ariana, y buenas noches, don Marco. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Para nosotros es un gusto tener a doña Ariana de nuevo. Es una invitada frecuente, no solo porque la consideramos nuestra amiga. De hecho, eso no es lo que pesó en la invitación. Lo que pesó en la invitación es la trayectoria y las exposiciones que ya nos ha compartido en otros momentos, ¿cierto, Marco? Correcto, efectivamente con ella tuvimos un tema, digamos que fue bastante sonado cuando discutimos, o por lo menos nos acompañó con el abordaje que se realizó sobre el problema de solución de diferencias ante la OMC, el caso del aguacate, digamos que fue una amplia exposición y a partir de ahí también va uno reforzando ese conocimiento que hoy por la expertise en la materia la vamos a tener otra vez nueva acá y va a ser un placer para nosotros introducirnos a este tema. Yo estoy muy ansioso de escucharla. Más bien voy a silenciarme y apagar la cámara para que se queden ustedes dos y yo me vuelvo a conectar en unos minutos. Perfecto, Jorge. Miles gracias más bien a ambos por la presentación tan cálida. Para mí es un placer dar estas charlas en realidad, y creo que el tema del día de hoy es un tema interesantísimo, el derecho de los tratados y cómo se concibe el tratado como instrumento internacional dentro de las fuentes del derecho internacional. Realmente es muy interesante, entonces estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Perfecto, muchas gracias por este resumen y tal vez de previo para las personas que nos acompañan, que puedan conocer sus atestados. Ariana Arce Camacho es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Es una abogada con amplia experiencia en Derecho Internacional y Solución de Diferencias e Inversión, máster en Comercio y Mercados Internacionales en Leeds University, Costa Rica. Asesora del equipo de Solución de Diferencias del Ministerio de Comercio Exterior desde 2015. Ha fungido como delegada ante el Grupo Tercero de la UNCITRAL, que discute la reforma del sistema de solución de controversias inversionista-Estado, y ha sido asesora en el proceso de reforma de las reglas de arbitraje del CIADI. Entonces, voy a darle la palabra a Ariana para que nos acompañe y nos deleite con su exposición, y creo que, como usted lo dijo, sí, es un tema muy importante en el tema de fuentes que nos vamos a ir abordando, y en este momento le cedo la presentación. Muchas gracias y le agradezco mucho si me confirma que se está viendo mi presentación. Sí, sí se está viendo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hoy les voy a hablar de fuentes del derecho internacional y específicamente de tratados de inversión y de libre comercio y asociación como fuentes del derecho internacional. Y la forma en la que pensé en estructurar la charla es primero hablar en general sobre las fuentes del derecho internacional y luego pasar a cómo se conciben los tratados en general como fuentes de derecho internacional, y luego cuál es su interacción con el derecho doméstico y las obligaciones que generan específicamente los tratados de inversión y los de libre comercio. Vamos a comenzar entonces por fuentes del derecho internacional, cuáles son las categorías, los tipos y la jerarquía, si es que existe. Y quisiera comenzar hablando del objeto de las fuentes del derecho internacional. ¿Cuál es el objetivo que tienen las fuentes? Y es que crean el marco legal que regula la conducta en las relaciones interestatales
y las fuentes del derecho llegan a definir cuáles son las reglas de este sistema de conducta entre los estados. ¿A qué me refiero con esto? A que en derecho internacional, por ejemplo, existen reglas o conductas que son candidatas a formar parte del derecho internacional, si son aceptadas por una gran mayoría de los estados y se cimentan, por ejemplo, si son aceptadas por una o más fuentes del derecho internacional. Si esto es así, pueden ser aceptadas entonces como parte del derecho internacional. Algo importante que también quería compartirles es que las fuentes del derecho internacional tienen una característica importante, que es que el derecho internacional es absolutamente difuso, ¿verdad? No tenemos un órgano a nivel internacional que dicte normas que tengan trascendencia general, que sean que sean obligatorias para todos los estados. Y entonces esta descentralización también forma parte de cómo funcionan e interactúan las fuentes del derecho internacional, especialmente cómo interactúan entre sí. Y es evidentemente el objeto de las fuentes, o más bien algo que podemos percibir de las fuentes del derecho internacional, es que donde hay sociedad y derecho, ¿verdad? Los estados tienen esa necesidad de generar reglas que vayan a limitar o permitir ciertos actos entre los estados. Tradicionalmente se habla siempre de dos tipos de fuentes del derecho. La primera son las fuentes formales, que se refieren al proceso de creación de reglas de aplicación general que son vinculantes para sus destinatarios, y las fuentes que son materiales, que dan evidencia de que existen reglas que una vez establecidas van a ser de aplicación general y obligatoria. ¿Cuál es el problema con esta diferenciación? Esta diferenciación se basa mucho en el proceso de creación de las normas a nivel doméstico, ¿verdad? Porque las fuentes formales, usualmente pensamos en fuentes o reglas que son creadas, por ejemplo, por Parlamento, Congreso, Asamblea Legislativa, por un órgano que pueda crear reglas de aplicación general que son vinculantes para todos. Y esto, como dije antes, no existe en el derecho internacional. De hecho, James Crawford, quien fue un juez de la Corte Internacional de Justicia y uno de los mayores juristas en derecho internacional de nuestros tiempos, decía que esta diferenciación quizás no es la más conveniente cuando hablamos de fuentes de derecho internacional, precisamente porque esa diferenciación no la vemos, ¿verdad? No vemos, por ejemplo, como algo normal la creación de fuentes formales en derecho internacional. Y entonces, él siempre decía que es preferible caracterizar al derecho internacional como un fenómeno basado en el consentimiento de los estados. Entonces, esto es algo importante de recordar. Hay muchos autores que aún se refieren a las fuentes formales y materiales del derecho internacional, pero es mi preferencia, y usualmente, y el profesor Crawford decía que es mejor hablar de consentimiento entre los estados. Pero me voy a referir igual a lo largo de la presentación a fuentes materiales específicamente, entendiendo estas como evidencia de existencia de reglas. Nuevamente, bueno, las fuentes materiales en derecho internacional, como les dije, son evidencia de que existe una tendencia de los estados a aceptar o no la existencia de ciertas reglas que conducen su actuar en las relaciones interestatales. Evidencia de esto son, por ejemplo, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Aquí, importante, tengo que hacer un paréntesis, no existe jurisprudencia vinculante a nivel de derecho internacional en ningún área del derecho internacional público, y
Pero las decisiones de la Corte Internacional pueden dar evidencia de que los estados están entendiendo ciertas reglas, por ejemplo, como obligatorias, ciertas conductas como obligatorias. Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas también pueden ser fuentes materiales del derecho internacional y, por supuesto, los tratados bilaterales y multilaterales también son evidencia de reglas que quieren seguir los estados por su propia voluntad. Ahora bien, cuando hablamos de fuentes del derecho internacional, muchas veces nos refieren al artículo 38, párrafo 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que habla de 4 diferentes elementos que debe tomar en cuenta la Corte cuando está ejerciendo su función jurisdiccional. La primera son las convenciones internacionales, es decir, los tratados, luego la costumbre internacional, los principios generales del derecho y de forma auxiliar las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas más reconocidos. Aquí nuevamente se habla del artículo, en el inciso D, se habla del artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que lo que dice es precisamente que las decisiones judiciales solamente son vinculantes entre las partes litigantes. Nuevamente, no existe jurisprudencia vinculante que provenga de la Corte Internacional de Justicia. Cuando vemos este artículo 38, muchos autores dicen que este artículo trae una lista taxativa de cuáles son las fuentes del derecho internacional. Pero cuando leemos este artículo, los invito a hacer 2 preguntas. La primera es si realmente establece cuáles son las fuentes del derecho internacional. Y segundo, si establece una jerarquía entre convenciones, costumbres y principios generales del derecho. La respuesta para mí es no, para ninguna de las 2 preguntas. Si vemos el artículo 38, no habla en ningún momento de fuentes del derecho. Solamente dice que la Corte deberá aplicar. Entonces, estas, por supuesto, son ejemplos de fuentes del derecho, pero como mencioné anteriormente, también nos hacen falta, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General, y aquí hace falta quizás un tipo de reglas que es sumamente importante, que son las reglas de jus cogens, que son vinculantes. Esas son las únicas normas que son vinculantes para absolutamente todas las naciones, son los principios fundamentales de una convivencia pacífica entre todas las naciones y están usualmente relacionadas con derechos humanos. Por ejemplo, algunas normas de jus cogens son la prohibición del genocidio, prohibición del apartheid, prohibición del uso de la fuerza, entre otras. Entonces, habiendo dicho esto, pasamos al segundo planteamiento, que es si el artículo 38 establece una jerarquía entre las convenciones, costumbres y principios generales. Nuevamente la respuesta es no, y esto está vinculado también a lo que acabo de decir de las normas jus cogens. Estas son las únicas normas que podría decirse que tienen primacía absoluta sobre cualquier otra norma. Por ejemplo, es una limitante al objeto que se quiere normar en un tratado internacional. Los tratados internacionales jamás podrían ir en contra de una norma jus cogens. Y además, también el profesor Crawford decía que no podemos ver esto como una jerarquía porque, por ejemplo, los tratados internacionales tienen una dependencia absoluta de la costumbre internacional, que está en segundo lugar. Entonces, en realidad no deberíamos ver esta lista como una jerarquía vertical, como quizás estamos acostumbrados a hacerlo con fuentes del derecho por nuestra formación, ¿verdad? Y por cómo nos enseñan a entender las fuentes del derecho bajo la jerarquía de la pirámide de Kelsen. No debemos ver las fuentes del derecho internacional así, sino como fuentes que se alimentan entre sí, que son dependientes entre sí. Ahora vamos a ver un poco más de eso cuando hablemos de interpretación de los tratados.
Ahora bien, vamos a entrar ya a derecho de los tratados y qué significa, qué es un tratado como una fuente de derecho. Bajo la categoría de fuentes formales y materiales, los tratados internacionales son fuentes materiales del derecho. Nuevamente, esto quiere decir que dan evidencia de que existen ciertas reglas de conducta que quieren seguir los estados de forma voluntaria. Algunas de las características son, por ejemplo, que contienen obligaciones específicas que han sido aceptadas por las partes y que han sido aceptadas expresamente. Nuevamente, el hilo conductor del derecho internacional es el consentimiento de los estados, y esto es un elemento importante de los tratados internacionales. Pueden contener tanto obligaciones multilaterales como bilaterales, un mismo tratado. Esto pasa en algunos tratados de libre comercio, por ejemplo, donde hay obligaciones para todas las partes del tratado y luego se permite que haya obligaciones bilaterales solamente, por ejemplo, cuando se acuerdan aranceles. No obligan ni benefician a terceras personas sin su consentimiento. Y la interpretación de las obligaciones contenidas en el tratado se va a someter usualmente a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Aquí también quería hacer un paréntesis porque usualmente se habla de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados como el Tratado de Tratados, y también se habla muy en general de que toda la convención recoge costumbre internacional. Esto no ha sido dicho así por la Corte Internacional de Justicia. En el caso Guinea-Bissau contra Senegal, lo que dice la Corte Internacional de Justicia es que los artículos 31 y 32 de la Convención, que son quizás los más importantes porque son las guías de interpretación, sí son costumbre internacional. ¿Qué significa que son costumbre internacional? Pues que los estados en la generalidad aceptan que deben seguir las guías de estos dos, que se indican en estos dos artículos como una regla. Por ejemplo, notablemente Estados Unidos no es parte de la Convención de Viena, pero la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha dicho: nosotros aceptamos que los artículos 31 y 32 de la Convención son costumbre internacional. ¿Qué dicen estos dos artículos? Bueno, el 31 dice que los tratados deben ser interpretados de buena fe, a la luz de su objeto y propósito, y debe entenderse el lenguaje en el contexto en el que está, por ejemplo, una palabra dentro de la oración, qué significa, una disposición en un capítulo, qué significa, dónde está colocada esa disposición con respecto al capítulo donde está. Y el artículo 32 lo que nos dice es que de forma subsidiaria podemos utilizar, por ejemplo, los trabajos preparatorios de las negociaciones de un tratado para entender cuál es el sentido, cuáles son los límites y los alcances de las obligaciones que indica el tratado. Entonces, a manera de resumen, los tratados son una fuente de obligaciones y no una fuente de reglas de aplicación general. Y los tratados son una fuente material muy importante, como les dije, porque pueden evidenciar o incluso generar costumbre internacional. Esto si en la generalidad de los estados hay tratados similares con disposiciones con lenguaje similar, por ejemplo. Los tratados, como les dije, dependen muchísimo de la costumbre internacional para establecer que son obligatorios, para entender cómo se deben interpretar. Como les dije, la interpretación está basada en los artículos 31 y 32 mayoritariamente de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es costumbre internacional, y también se necesita la costumbre internacional para entender su efecto. Por ejemplo, cuando un tratado es denunciado por una de las partes, cuándo es que el Estado puede entender que está desvinculado del tratado,
pues todo esto se rige por costumbre internacional. Y como les dije, uno de los límites, quizás el más importante, es que no pueden separarse las disposiciones del tratado de las normas jus cogens. Ahora pasamos a tratados de comercio e inversión como fuentes de derecho. Y aquí ya quería hablar un poco más de cómo interactúan los tratados, de estos dos tipos de tratados, con el derecho doméstico. Y el artículo 7 de la Constitución Política es el que nos dice cómo se tienen que interpretar, no interpretar, sino cuál es el valor que tienen los tratados y los convenios internacionales dentro de nuestro ordenamiento. Y lo que significa es que si existe un tratado, una ley que será de menor rango con respecto al tratado o una norma secundaria, no puede contradecir lo que dice el tratado. Y les puse un ejemplo aquí del dictamen de la PGR C-210 de 1999. De hecho, fue una consulta del Ministerio de Comercio Exterior a la Procuraduría General de la República, y donde la Procuraduría dice claramente que la interacción entre los tratados y la ley significa que los tratados pueden imponerse directamente respecto de la ley y normas secundarias. Entonces, esto es importante de tener en cuenta, porque en el tanto exista un tratado que regula una materia, ya una ley no puede contradecir lo que dice el tratado. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que regulan los tratados de inversión o acuerdos internacionales de inversión. Son aquellos tratados internacionales que tienen el objetivo de atraer inversión extranjera y promover la inversión en el exterior. Y el objetivo es que establecen un marco jurídico que sea justo, que sea transparente para la inversión, que sea previsible para el inversionista que viene a invertir en nuestro país, e incluye también estándares de protección y un mecanismo de solución de controversias. El origen de estos tratados en realidad viene de los tratados de amistad, comercio y navegación que tenía Estados Unidos con varias naciones a principios del siglo XX. Por ejemplo, Estados Unidos tenía tratados de amistad, comercio y navegación con China, con Alemania, y estos tratados tenían estándares de protección un poco similares a los que tenemos ahorita en los tratados de inversión más modernos. Por supuesto, ya hemos avanzado muchísimo en temas de lenguaje, lenguaje mucho más preciso, menos ambiguo que los que tenían estos tratados, pero este es el origen principal de los tratados también de comercio. Y el primer tratado bilateral de inversiones que se firmó fue entre Alemania y Pakistán en 1959. Este fue el primer tratado de inversión como tal que fue firmado. En cuanto a los estándares de protección, tenemos varios estándares que son quizás comunes a casi todos los tratados de inversión, por supuesto con matices de lenguaje y alcances, pero todos los tratados usualmente tienen este tipo de estándares que son trato justo y equitativo, el concepto de inversión inversionista, que se entiende por expropiación directa o indirecta, el trato nacional, la protección y seguridad plenas y nación más favorecida. Nación más favorecida y trato nacional vienen directamente de los tratados de comercio. Fueron estándares que también fueron adoptados por los tratados internacionales. Como les dije, en realidad la interpretación de los tratados se hace con base en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y por supuesto los tratados de inversión no son la excepción. Hay muchísimas formas en las que se han interpretado estos estándares de protección.
algunas interpretaciones más expansivas, otras mucho más restrictivas, y los estados han intentado limitar sus obligaciones por medio de lenguaje mucho más preciso, como les estaba diciendo, precisamente para evitar una interpretación expansiva de sus obligaciones y tratar de guiar al tribunal arbitral, que en este caso de tratados de inversión son los llamados a examinar las diferencias entre el inversionista y el Estado. Tratamos en las negociaciones más contemporáneas de cerrar quizás el lenguaje, cerrar el espacio de interpretación. Por ejemplo, trato justo y equitativo es quizás ese es el estándar que siempre es invocado en los casos de inversión y se ha entendido de muchísimas formas. Usualmente se entiende por darle al inversionista un trato justo, que se ha entendido como derecho a proceso administrativo, que las instituciones le den la información de forma transparente y expedita, por ejemplo, pero este estándar en particular muchas veces se ha visto en la situación de una interpretación expansiva. Entonces, nuevamente aquí vemos la interacción de los tratados de inversión, por ejemplo, con la costumbre internacional, que es la forma en la que se interpretan los estándares. En realidad, ese quizás es el estándar más controversial con relación a la interpretación de los tratados de inversión. Como les dije, los tratados de inversión también tienen un mecanismo de protección y como les comenté, los llamados a interpretar los tratados de inversión son tribunales arbitrales ad hoc. Eso quiere decir que son tribunales arbitrales compuestos específicamente para el caso concreto. No existe, por ejemplo, una corte de inversiones. Es algo que se está conversando a nivel internacional, si esto es o no es necesario para lograr una coherencia en la interpretación precisamente de los tratados, ya que los tratados de vieja generación, de primera generación, aquellos que fueron negociados en 1980, 1990, son un poco ambiguos en su lenguaje y estos son precisamente los tratados que son más propensos a que el tribunal pueda hacer una interpretación expansiva de las obligaciones del Estado. El mecanismo entonces se llama arbitraje de inversión o mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado, y por medio de las disposiciones de solución de diferencias que se encuentran en los tratados, los estados nos sometemos, hacemos una oferta abierta a los inversionistas para que en el momento en que tengan una diferencia con el Estado puedan accionar este mecanismo. Usualmente se le da al Estado un margen de conocimiento del caso para que el Estado decida si puede o no puede llegar a una solución amistosa con el inversionista, y luego de esto el inversionista tiene el derecho de interponer un caso ante un tribunal arbitral. Usualmente también las disposiciones incluyen varias reglas bajo las cuales se puede iniciar un arbitraje de inversión y, por ejemplo, las reglas de arbitraje uncitral o someter el caso ante el Banco Mundial, ante el CIADE. Ahora bien, vamos a hablar de los tratados de comercio, y vamos a hablar a dos niveles, porque Costa Rica es miembro de la Organización Mundial del Comercio, pero también tiene tratados de libre comercio bilaterales, digamos que paralelos a la organización, y les voy a explicar por qué podemos hacer esto. La Organización Mundial del Comercio fue creada por el Acuerdo de Marrakech
y los acuerdos, que son bastantes, están comprendidos en una estructura de 6 partes. El primero es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que se le conoce como el GATT de 1994. Y luego tenemos los acuerdos que regulan bienes, servicios y propiedad intelectual, que son las 3 grandes áreas que regula la OMC. Y luego tenemos el entendimiento de solución de diferencias y las guías para los exámenes de políticas comerciales que deben someter los estados. Los principios del sistema son no discriminación, que también se conoce como nación más favorecida, trato nacional, liberalización progresiva, que quiere decir que los estados pueden ir decidiendo cuándo o cómo liberalizar el comercio, y también la previsibilidad, que está bastante ligada a las inversiones, y es la importancia de que los estados tengan un marco jurídico previsible para que los inversionistas sepan cuál es el estado del derecho, de las leyes, de sus derechos y obligaciones cuando invierten en un país. ¿Cuál es la naturaleza de los acuerdos de la OMC? Bueno, son la fuente de derecho principal de la Organización Mundial del Comercio, son fuente material del derecho internacional y son también una fuente de derecho a nivel doméstico, precisamente bajo el artículo 7 de la Constitución Política. Importante que muchas veces se ha dicho que el derecho de la OMC es autocontenido, y esto es porque, como ven aquí en la imagen que dice 5, solución de diferencias, la OMC tiene su propio mecanismo de solución de diferencias, es decir, si una diferencia aparece entre 2 miembros contratantes de la OMC, lo que tienen que hacer es ir a la propia OMC y el órgano de solución de diferencias, que está conformado por toda la membresía de la OMC, solicitar que se establezca un panel que pueda examinar la diferencia específica y luego llevar a cabo el proceso como lo indica el entendimiento de solución de diferencias. Una vez que se tiene el informe final, que así se llama, digamos, la sentencia o el laudo final que emiten estos grupos especiales, así es como se llaman, una vez que se tenga ese informe final, también es sometido al conocimiento de toda la membresía. Entonces, quizás una de las especificidades más importantes, y quizás la más importante de la OMC, es que a través del tratado del Acuerdo de Marrakech, perdón, y como Costa Rica suscriptor, acepta ser parte de este multilateralismo que se ve muy claramente, por ejemplo, en la solución de controversias. Luego, de hecho, también estaba revisando opiniones jurídicas de la Procuraduría, y esta es otra opinión jurídica que emite la PGR a solicitud de COMEX, y de se había solicitado una opinión sobre la ley de competencia, y lo que dice claramente la PGR, y esto es una opinión jurídica del año pasado, es que el acuerdo sobre la aplicación del artículo 6, que es uno de los acuerdos de la OMC, se ha reservado la regulación de los elementos sustanciales que debe tener el procedimiento para tramitar medidas antidumping. Y por último dice, la potestad legislativa para regular una posible ley de defensa comercial se encuentra limitada y subordinada a aquel acuerdo. Entonces, esto es importante tener claro. Todos los acuerdos de la OMC, y son bastantes, el acuerdo de agricultura, de subsidios, de medidas sanitarias y fitosanitarias, el acuerdo antidumping, el acuerdo sobre la aplicación del artículo 6 y muchos más, tienen ese rango de primacía sobre las normas. Entonces, el legislador se encuentra constreñido a lo que ya haya sido indicado en el acuerdo,
para legislar. Y esto es muy importante en cuanto a la interacción que tienen los tratados con el derecho doméstico. Y luego tenemos los tratados de libre comercio que pueden ser a nivel bilateral, multilateral o incluso regional, que son tratados que son una excepción al principio de no discriminación que dicta el GATT de 1994 y es permitido precisamente por el artículo 24 del GATT y el artículo 5 del AGCS, que es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Estos dos artículos indican que se puede crear una unión aduanera o una zona de libre comercio que tenga el objetivo de facilitar el comercio entre esos territorios, y sí dice claramente que no se pueden crear obstáculos al comercio adicionales para terceras partes que no formen parte del tratado. Y aquí puse como ejemplo cómo se ve esto en los tratados de libre comercio. Aquí tenemos el artículo 1.1 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, que indica claramente que este tratado se está haciendo bajo la excepción del GATT y de la AGCS. Y nuevamente, la Procuraduría también se ha manifestado sobre los tratados regionales y en este caso el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que establecía una exención aduanera para un cierto producto, y COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior solicitó una opinión jurídica para entender si debía o no aplicar un arancel de 1% para ese producto, porque existía ya una ley que indicaba que se debía pagar un tributo de 1%. Y la Procuraduría le indica: ya ese 1% no aplica porque nosotros somos suscriptores de este tratado que elimina ese arancel. Entonces, nuevamente, la interacción entre tratados y el derecho doméstico. Y aquí quería nada más hacer unas reflexiones finales luego de pasar por fuentes del derecho internacional y tratados de libre comercio y de inversión. Y quizás una de mis reflexiones finales es si los tratados de inversión y de comercio crean derecho autocontenido. ¿Esto qué quiere decir? Que si los operadores del derecho solamente deben interpretar la letra del tratado tal como está, o si deben integrar otras obligaciones que tiene el Estado a nivel constitucional, legal o a nivel de otros tratados y obligaciones internacionales. Y esta reflexión la hago porque estamos viendo un incremento en tendencias de que casos de inversión y de comercio por igual tengan elementos, por ejemplo, medioambientales o derechos humanos. Y aquí pongo dos ejemplos. Hay un caso que se llama Unión Europea y determinados Estados miembros sobre medidas relacionadas al aceite de palma. Malasia interpuso este panel, es decir, este caso de solución de controversias ante la OMC, porque la Unión Europea está tomando acción en contra de Malasia por la forma en la que está produciendo aceite de palma, ya que considera que no es sostenible desde un punto de vista ecológico. Y luego tenemos otro caso en casos de inversión que realmente es muy interesante, que se llama Daniel Capes contra República de Guatemala, donde el tribunal arbitral está teniendo que interpretar no solamente las obligaciones del tratado de inversión como tal, sino también entender cuáles son las obligaciones de Guatemala con sus pueblos indígenas, porque el caso se trata de una compañía minera que quería explotar yacimientos de oro que se encuentran dentro de territorio indígena. Entonces, esto nos pone a pensar también, bueno, cómo se tienen que interpretar los tratados con relación a esas otras obligaciones. Hasta hace unos años,
esta interacción, esta interrelación entre obligaciones de diferentes tratados no se hacía, y creo que ahora los tribunales y los grupos especiales de la OMC y los tribunales de inversión están entendiendo más y más que tienen que hacer esa conexión entre obligaciones de un tratado y otro, ¿verdad? Que no es que porque nosotros protejamos la inversión, tenemos que dejar de cumplir con las obligaciones de otro tratado, por ejemplo. Y en negociación tenemos nuevas tendencias, por ejemplo, vincular la interpretación entre obligaciones homólogas, tanto en la OMC como en el tratado bilateral. ¿Esto qué quiere decir? En los tratados bilaterales y hay muchos principios y muchas obligaciones que son prácticamente iguales a las que ya establecen los acuerdos de la OMC. Y entonces los estados lo que están incluyendo son disposiciones, y esto lo está haciendo más la Unión Europea, son disposiciones para asegurarse de que aquellas obligaciones que coexisten tanto en el tratado bilateral como en los tratados de la OMC se interpreten con base en lo que han dicho grupos especiales de la OMC para asegurar que haya coherencia de las obligaciones, porque las obligaciones homólogas evidentemente vienen de la OMC y los países quieren asegurarse que se interpreten de la misma forma que ya se han interpretado por los grupos especiales. Y con eso terminaría mi sección. Más bien, muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier consulta que tengan. Sí, bueno, primero muchas gracias por la presentación, que de verdad yo creo que nos ilustra mucho el tema. Y tal vez por cuestión de orden, nada más quería preguntarle, y como sabemos que usted nos ha participado, pero por la disposición de su tiempo, si usted prefiere, digamos, que veamos las preguntas ahora o que participe don Jorge al final, tal vez por la disposición de su tiempo, quería preguntarle cuál le parece mejor la mecánica. No hay problema, podemos esperar a que don Jorge participe. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Marco, voy a compartir la pantalla, si me permite. Vamos a ver, le pediría que me confirme. Vamos a ver. Voy a hacerla grande. ¿Se está compartiendo, Marco? Sí, No, pero digamos en el recuadro, ahí está pequeñito. Ok, sí, se está compartiendo el monitor, no la aplicación. Ah, Necesito compartir la aplicación, vamos a ver. Me parece que ahora sí. ¿Me confirma, don Marco? sí, está en el mismo formato. Con F5, fíjese a ver si se lo muestra. No, está compartiendo la otra ventana, digamos que... ¿Listo? Listo, ahora sí. Perfecto. Bueno, interesantísima la exposición de doña Ariana. Yo mismo se lo comenté a ella ahora en la tarde que conversamos. Estaba muy entusiasmado y muy ansioso de escucharla. Yo, por mi parte, voy a partir de lo que ella ya planteó como temas generales, introductorios. Así lo habíamos conversado cuando nos hablamos. Mi presentación va más centrada a un tema o a un área muy concreta dentro del derecho internacional y cómo estos temas de los que voy a hablar yo generan obligaciones internas en la dinámica del derecho público costarricense. Voy a hablar, sí, sobre tratados de derechos humanos. Haremos algunas precisiones muy rápidas. Este no es el momento, pero sí tal vez haré algunos comentarios sobre los tratados de derechos comunitarios. Y en particular me interesa abordar el tema de los sistemas y de los órganos de supervisión de los tratados,
porque en materia de derechos humanos, como vamos a ver, hay una gran discusión de hasta dónde llegan las sentencias, si la jurisprudencia es o no vinculante, la regla general de que la jurisprudencia pues no es vinculante, entonces tanto la doctrina especializada como los tribunales internacionales de derechos humanos pues han buscado una forma diferente de extender más allá de las partes del proceso los efectos de sus resoluciones, y vamos a ver cómo han ido construyendo una tesis de que las interpretaciones, y aquí me adelanto un poquito al final de la presentación, integran los tratados. Doña Ariana nos habló de tratados de derechos humanos. Como ella bien lo señaló, en nuestro ordenamiento jurídico, la base principal de la jerarquía de los tratados de derechos humanos la encontramos en el artículo 7 de la Constitución Política. Sin embargo, aquí quisiera hacer una precisión de inicio a partir de ya una línea jurisprudencial muy consolidada de la Sala Constitucional, en el sentido de establecer que sí, el artículo 7 de la Constitución Política es el que regula el tema de los tratados internacionales en términos generales, pero tenemos una norma muy específica en el artículo 48 que no habla de tratados, y aquí tal vez es una de las primeras precisiones. El artículo 48 habla de instrumentos internacionales de derechos humanos que para los efectos de la forma en la que se entendió en la Asamblea Constituyente, se vio este concepto de instrumentos internacionales como una terminología genérica, en donde están los tratados, las convenciones, los principios generales, y así lo ha entendido la Sala. En 1995, en este voto que ustedes están viendo en pantalla, en el 2313, se da uno de los más grandes hitos en lo que tiene que ver con el tema de la jerarquía normativa de los tratados, en específico, les reitero, de los derechos humanos. Y es que la Sala Constitucional establece que, a diferencia de lo que encontramos en el artículo 7 de una ubicación en la escala jerárquica de fuentes infraconstitucional de los tratados de derechos humanos, en este voto la Sala Constitucional los eleva a rango constitucional cuando presenten ciertas características, e inclusive permite, por la soberanía y el rango que tiene la Constitución, darles un valor inclusive superior. Vean que en este sentido la Sala Constitucional aclara que, tratándose de instrumentos internacionales de derechos humanos, y aquí ya estoy leyendo la cita, vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el artículo 48 tiene una norma especial para los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Este es el primer supuesto. Tratados de derechos humanos tendrán el rango constitucional, y aquí la Sala lo va a precisar. En punto y seguido, el Tribunal Constitucional nos dice, al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, privan sobre la Constitución. Y de este parrafito, la doctrina nacional ha escrito cualquier cantidad de artículos. Aquí varias cosas que debemos precisar. Las dos formas en que los tratados de derechos humanos van a estar en la fuente, la jerarquía, en este edificio en donde ordenamos jerárquicamente las fuentes, podrán estar en el mismo renglón o en el mismo piso que la Constitución Política, o inclusive por disposición expresa del intérprete auténtico de la Constitución Política, que es la Sala Constitucional, podrán tener rango supraconstitucional, y la semana pasada el profesor Orozco nos hizo alguna precisión. Entonces aquí vamos a estar no solo en el ámbito doméstico con unas reglas muy específicas, sino que la doctrina, y lo vamos a ver más adelante, en el ámbito internacional cada vez ha ido buscando no solo una especialización dentro del derecho internacional público
contemporáneo, sino generando toda una especie de una rama ya más autónoma que comúnmente llamamos el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, aquí tenemos siempre la gran discusión si es una parte del derecho internacional público o es una rama con principios y características propias. Me interesa nada más algunas precisiones conceptuales. Ya la mayoría de las etapas iniciales las abordó la profesora Arce. Sin embargo, yo quisiera aquí hacer algunas puntualizaciones a partir sobre todo de lo que veo cuando me encuentro alguna tesis, algún trabajo de graduación o, ¿por qué no decirlo?, algunos libros en donde tal vez la terminología no es la más precisa, dado que no se trata propiamente de manuales o publicaciones en el ámbito del derecho internacional público o del derecho internacional de los derechos humanos. El tema de los tipos de organizaciones donde además se enmarcan los tratados, porque en materia de derechos humanos, ya lo veremos a continuación, están dentro de una estructura muy particular y muy concreta. Nos vamos a encontrar por regla general, y aquí estoy haciendo una simplificación para efectos del tiempo que tengo en la exposición, con dos grandes tipos de organizaciones, con las organizaciones de cooperación. En las organizaciones de cooperación, los países se unen para ayudarse, pero aquí la soberanía tiene un peso enorme. El respeto a la soberanía de cada uno de los países no están buscando generar órganos para transmitirle alguna de sus competencias internas. Aquí tenemos a órganos a nivel planetario. La OEA es el mejor ejemplo, pero también tenemos los ejemplos regionales como la Organización de Estados Americanos o su similar de Europa, el Consejo de Europa. Aquí los estados colaboran. Aquí estamos frente a fenómenos típicos de derecho internacional público contemporáneo, y es en el marco de estas organizaciones donde nos vamos a encontrar el grueso de los tratados de derechos humanos, que después vamos a ver cómo esos tratados tienen un desarrollo en el derecho interno y particularmente en el derecho administrativo. A veces los que peinan un poquito más de canas tendrán posiblemente la idea de que el tema de los tratados de derechos humanos y en los tribunales tiene que ver con temas de masacres y temas con desapariciones forzosas. Pues sí, mucho del inicio de toda esta estructuración que vamos a ver tiene su origen en este tipo de fenómenos de sangre, que es como comúnmente se les denomina, pero hoy por hoy el avance de las sociedades ha llevado que la mayoría, aquí sí les podría decir, cerca del 90% de los pronunciamientos de los órganos de derechos humanos tienen que ver propiamente con el funcionamiento de las administraciones públicas. Y con conceptos o términos un poco diferentes, básicamente nos encontramos con los mismos temas y problemas que enfrentamos en el derecho administrativo doméstico. Hay tratados que no son propiamente de derechos humanos, pero tienen regulaciones de derechos humanos. Aquí les podría poner un ejemplo, es más, que generó una gran controversia a nivel del continente americano, el Tratado de Viena sobre relaciones consulares, que regula el Instituto de la Asistencia Consular, y aunque la Corte, y aunque Estados Unidos no ha aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte, y ahorita me voy a referir a eso, en el marco de una consulta que le hace México a la Corte Interamericana, este proceso consulta, que no es un proceso de Estado contra Estado, Estados Unidos se apersona y se da una gran discusión sobre la existencia o no de temas de derechos humanos en tratados que no son de derechos humanos. El otro conjunto de instituciones que se parecen un poco a las organizaciones de cooperación, que tienen mucha relación con el tema de los derechos humanos, son las organizaciones de integración. Aquí vamos a ver cómo tenemos un fenómeno un poco particular. Son organizaciones que buscan ir más allá de la mera cooperación, de la asistencia recíproca, y buscan crear un proceso de integración. Antes, a través de otras formas del derecho internacional público, hoy estos procesos de integración se dan en el marco de lo que comúnmente llamamos derecho comunitario. No me voy a detener aquí,
¿Qué es esto del derecho comunitario? Mire, es un proceso mediante el cual se inicia con tratados típicos de derecho internacional público, pero que busca la creación de instituciones que puedan tener incidencia interna y directa dentro de las administraciones de los estados. Este derecho comunitario es derecho público que está a medio camino entre el derecho internacional público y el derecho público interno, pero que tiene pues aplicaciones directas. Ya lo veremos en algún momento. De hecho, uno de los temas que se van a desarrollar en este foro en las próximas semanas es el de los reglamentos centroamericanos y las particularidades que esto tiene. Es frecuente, y aquí hago el conecte con el tema de los derechos humanos, que estos tratados que buscan que los países se integren y vayan generando órganos comunes como la Unión Europea, que es el caso más típico, pero aquí más cerca de nosotros el SIC, el Sistema de Integración Centroamericana, o los dos típicos de Sudamérica, el Mercosur y la Comunidad Andina, y el nuevo del barrio, que es el que tal vez está teniendo más éxito en los últimos años, que es la Alianza del Pacífico. Traen disposiciones en el sentido de que los países aceptan ir integrando y generando órganos a los cuales les van a ceder competencias en materia de derecho público para que actúen directamente en sus sistemas. Generan cláusulas muy claras en materia de derechos humanos. Así lo tenemos, por ejemplo, en el Sistema de Integración Centroamericana, con su tratado constitutivo que comúnmente es llamado el Protocolo de Tegucigalpa, y que para efectos costarricenses es la ley número 7502. No somos todavía parte de la Alianza del Pacífico, sin embargo el Poder Ejecutivo ya anunció su interés de integrarse, y aquí también nos vamos a encontrar algunas regulaciones en materia de derechos humanos. Finalmente, las precisiones que me gustaría hacer en esta etapa introductoria de la conversación que tenemos es que en lo que hace al derecho internacional de los derechos humanos, cuando vamos a analizar este tema como fuente del derecho de obligaciones a lo interno de Costa Rica, lo primero que tenemos que tener claro es que no hablamos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, y aquí pasa algo similar con lo que nos decía doña Ariana. Aquí vamos a hablar no de sistemas, sino de sistemas en plural. Vamos a tener un sistema de todo el planeta con características propias. Normalmente lo denominamos como el sistema universal, que está a cargo de la Organización de las Naciones Unidas. Sistemas regionales que frecuentemente, aunque no es la regla, coinciden con los continentes. Tenemos el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano, que son los tres que están en funcionamiento, y algunos para temas muy específicos que regularmente denominamos sistemas temáticos de protección de derechos humanos. Aquí ya lo veremos. Les voy a contar un poco de los conjuntos de tratados en UNESCO y en la OIT. Por ahora, me interesa precisar que estos sistemas son independientes entre sí, pero también son excluyentes. Aquí no me voy a meter en temas procesales. A los que les interese en la parte orgánica o la parte procedimental, por ahí tengo algunos otros videos ya de varias horas sobre estos temas. Por ahora lo que me interesa es señalar que los sistemas no están subordinados. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no están subordinadas a Naciones Unidas, son excluyentes, y en cada uno de los sistemas podemos encontrar tratados en materias similares, pero con abordajes muy particulares. Aquí les pongo un ejemplo ahí en rojo en la presentación, que es cómo en los diferentes sistemas se ha abordado, por ejemplo, la situación de los derechos de las mujeres. CEDAW en el Sistema Universal, la Comisión de Belén do Pará en el Sistema Interamericano, y algunas convenciones en el marco de la OIT. Finalmente, en esta etapa inicial, algo lo había comentado antes con Ariana, el tema terminológico es importante, porque cuando uno lee se da cuenta que no todos estamos manejando lo mismo. Cuando hablamos de tratados internacionales, podemos hablar de firma, ratificación, depósito. La profesora Arce hizo referencia al tema de la denuncia. Entonces es importante entender de qué estamos hablando. En la columna de la derecha, del cuadrito que ustedes están viendo, van a ver los términos, y en la izquierda fechas.
Estas fechas yo las pongo de ejemplo para que ustedes vean el proceso que siguió la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué es la firma? Vamos a ir hablando un poco de todo el proceso. Normalmente los estados de manera bilateral o multilateral negocian la redacción de un tratado. Cuando el texto ya está firme, ya no va a haber más cambio de texto, los estados lo firman. Normalmente es el Poder Ejecutivo, en el caso de Costa Rica, se firma el tratado. La firma del tratado lo único que significa para los efectos concretos de esta ponencia es que el texto ya queda definitivamente aprobado. Después se viene ya un proceso en donde el Estado lo incorpora en el marco de sus procedimientos internos, que esto es lo que vamos a conocer como el proceso de ratificación. Ahí les pongo una llavecita chiquitita. En el caso de Costa Rica, los 3 poderes participan en todo este proceso. La Asamblea Legislativa es la que aprueba la ley, hay una participación de parte del Poder Ejecutivo y en la mitad del proceso en la Asamblea Legislativa hay una consulta preceptiva a la Sala Constitucional, que es parte del Poder Judicial. Una vez que el país lo incorpora dentro de su derecho interno, hay que avisarle a los demás países, sobre todo en el caso de los tratados multilaterales, donde participan multilaterales, me refiero a muchos países que están participando. Normalmente los países cuando negocian se ponen de acuerdo quién va a ser el lugar, o si me permiten la expresión, la secretaría oficial, y aquí quiero dejar esto con comillas, el lugar, el archivo oficial, la secretaría oficial, donde todos tienen que ir a avisar que ya ratificaron el tratado. Esto es lo que se conoce como el depósito. Normalmente la Secretaría de las Naciones Unidas o la Secretaría de la OEA, y una vez que el Estado ya ratifica el tratado, pues manda una nota formal a la Secretaría de la OEA o a la Secretaría de Naciones Unidas avisando. Y la Secretaría le avisa a todos los demás. Eso es lo que se conoce como el depósito del traslado. Ahora bien, existe una figura que normalmente se confunde con la vigencia de la ley de ratificación y es la entrada en vigor. Es bastante frecuente que cuando en un estado, cuando en un tratado participan varios estados o participan 3 o 4 y lo dejan abierto para que otros países se integren, se indica más o menos lo siguiente. Mire, en esta redacción lo firmamos 25 estados. Todos vamos a tratar de que lo integremos en nuestro derecho nacional. Pero el tratado se va a hacer obligatorio, o sea, van a ser como una obligación internacional para los estados que lo van firmando y que van haciendo el depósito, ese aviso que se llama depósito, cuando lo firmen 10 países o cuando 10 países hagan el depósito. Esa es la entrada en vigor. A veces pueda suceder, como se dio en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nosotros, pues por el interés que teníamos en el instrumento, porque se había negociado aquí, lo ratificamos de una manera muy rápida. Pero el instrumento que se llama formalmente Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigor cuando hubo un número suficiente de ratificaciones y eso pasó 8 años después, en 1978. Pero si nosotros ingresáramos, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico, a la Alianza del Pacífico, que tiene un acuerdo marco, que es un tratado internacional que ya está vigente, ya ese tratado está en vigor. Nosotros nos sumaríamos y nuestro proceso de ratificación sería posterior. Cuando nuestra ley se apruebe y hagamos el depósito, ya el instrumento sería automáticamente vinculante para nosotros. En caso de tratados que traigan órganos de supervisión como tribunales o comités o conjuntos de expertos, la denominación es diferente, eso depende si al momento de negociarlo se quería crear un órgano jurisdiccional o un órgano cuasi jurisdiccional. Normalmente, además de hacer todo el proceso de aceptación del tratado y de incorporarlo al sistema interno, los países tienen que hacer una manifestación, una segunda comunicación diciendo que acepta la competencia del órgano, en este caso de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Ahora bien,
Voy a hablar de Naciones Unidas porque es el sistema más complejo en lo que hace a tratados internacionales en materia de derechos humanos y cómo esto se interioriza en el sistema costarricense. En Naciones Unidas hay dos grandes subconjuntos de temas de derechos humanos. Uno, no nos vamos a referir a esta noche, sí, que es todo el tema de los relatores y las relatoras, los grupos de trabajo. Todo eso es lo que se conoce como el subsistema extraconvencional, siendo que estábamos en una charla sobre los tratados como fuente de derecho. Entonces quiero referirme a lo que en Naciones Unidas se llama el Treaty Body, el cuerpo de tratados. Ustedes entran a la página de Naciones Unidas y se van a la sección de derechos humanos y se van a encontrar cerca de 150 instrumentos, declaraciones, reglas, conjuntos de principios, tratados, convenciones. Sin embargo, esto que ustedes están viendo en la pantalla son el conjunto duro, lo que también podríamos hacer referencia como al Código Internacional de Derechos Humanos, así se le conoce, y es que estos tratados tienen una característica muy particular. Tienen órganos que los interpretan, y aquí ya caemos en la primera gran discusión que se da en doctrina tanto continental como del common law, de quién es el intérprete auténtico. Normalmente, y aquí me corregirá doña Ariana, la regla general es que los intérpretes de los tratados pues van a ser los estados partes y excepcionalmente los órganos a la luz de los trabajos preparatorios, pero aquí hay una gran tendencia en decir que por la naturaleza de los temas de derechos humanos y supuestamente por los órganos que los integran, que están a cargo de expertos independientes, de lo cual no es tan cierto, dado que en muchos casos estos expertos independientes se eligen a través de procesos políticos o de intercambio de votos, resulta cuestionable la afirmación. Sin embargo, por ahí va la construcción. Aquí quisiera hacer una precisión con respecto a los nombres que están abajo, en un tono más oscuro. Cuando ustedes leen la Constitución Política, allá por el artículo 121.4, la Constitución nos dice que las convenciones y tratados pasarán por la Asamblea, serán aprobados por la Asamblea, y que los protocolos de menor rango no es necesario. Obviamente no lo estoy diciendo de memoria. Aquí quisiera aclarar que en el contexto de muchos tratados internacionales es posible que hayan algunas normas de segundo nivel, de más baja categoría, que permiten la regulación de procedimientos o de ciertos temas. Eso no requiere, eso que la Constitución llama protocolos, no requiere todo el proceso que hemos estado viendo. Sin embargo, también existe en el derecho internacional público, y aquí incluyo al derecho internacional de los derechos humanos, tratados o convenciones que, siendo tratados y convenciones, se les pone el nombre de protocolo. Entonces tengamos cuidado, porque aquí en materia de derecho internacional de los derechos humanos, en el marco de las Naciones Unidas, normalmente los protocolos sí son tratados que vienen a complementar tratados principales anteriores. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y un protocolo que regula algunos procedimientos. Igual pasa con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A veces los protocolos son en temas procesales, a veces son en temas sustantivos y crean o regulan, amplían el elenco de derechos. Yo les señalaba que estos tratados son muy importantes porque son los que tienen dientes, es decir, son los que tienen órganos de supervisión. Cada uno de esos tratados, normalmente tenemos al tratado principal uno o dos protocolos que lo complementan, y un órgano que se va a llamar igual que el tratado que tema. Entonces, en el caso de la Convención de Derechos del Niño, tenemos el Comité de Derechos del Niño. En el caso del Comité de Derechos de las Mujeres, de la CEDAW, tenemos el órgano con el mismo nombre, igual en la tortura. La única excepción que tenemos, y esto es simplemente por un tema político de la Guerra Fría de 1976, que se dejaron un nombre,
tenemos la excepción en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se dejó el nombre de Comité de Derechos Humanos, aunque únicamente revisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y aquí sí es donde voy a empezar a hacer el conecte con nuestro derecho interno, porque en cada uno de estos comités vamos a encontrar la posibilidad de que se den dos tipos de procedimientos. Uno, procedimientos en donde los estados cada 2 o cada 3 o cada 4 años tienen que presentar al respectivo comité un informe de lo que está haciendo. Y estos informes son informes de derecho administrativo, de derecho público, de derecho tributario, de derecho de contratación, puros y simples. A veces uno los escucha y uno dice, bueno, el informe de Costa Rica al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero cuando uno lo lee, se da cuenta que para este periodo se analizó los temas del Ministerio de Educación. Y entonces son una serie de preguntas que hace el comité y de observaciones de cómo está trabajando el Ministerio de Educación, cómo está funcionando la regulación a la educación privada, cómo se está dando la integración, una serie de parámetros que el comité está señalando para Costa Rica interpretando la respectiva convención. Y también tenemos la posibilidad, aquí no en todos, pero sí en la mayoría, de que hayan quejas de estados, de personas contra estados. Y esto genera casuística que no son sentencias porque no estamos ante tribunales. Se ha intentado en un par de momentos históricos, este no es un momento preciso para la creación de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos que funda todos estos órganos y que permita la emisión no de resoluciones, sino de sentencias, pero digamos que aquí tenemos una gran fuente de interpretación de los tratados. Cuando uno lee, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, son normas muy generales, pero cuando leemos los informes periódicos o las observaciones que hacen los comités a cada uno de los países en el marco de casos concretos, por ejemplo, en materia migratoria, los casos que han llegado de Costa Rica al Comité de Derechos Humanos nos han servido un montón para determinar la forma en que se tramitan los procesos migratorios en Costa Rica. Y esto es es de gran utilidad. Aquí les estoy poniendo en el código QR grande la base de datos principal. Es una base de datos muy amigable. Lamentablemente en el sistema interamericano, Corte Interamericana, no tenemos algo así. Se las pongo con la siguiente aclaración. El nombre está en inglés, la base de datos está en español, pero cuesta mucho encontrarla porque en español, posiblemente por algún problema de traducción, le pusieron Índice Universal de Derechos Humanos, pero en realidad es la base de datos. Ahí uno puede escoger por tema, por tratado, por artículo, por país. Solo que Costa Rica lamentablemente no siempre está cumpliendo sus obligaciones en estas materias. Y no me refiero a sus obligaciones económicas. Costa Rica lamentablemente con diferentes gobiernos, esto no voy a señalar que es de un partido político o de otro o de una tendencia o alguna otra, históricamente ha ido presentando tarde los informes. Entonces aquí, por ejemplo, ayer tomé el pantallazo de la franjita en donde estamos pues tarde ya y tarde de varios años de presentar los informes frente al Comité contra la Discriminación y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Igual, si no me creen, ahí también les pongo el QR chiquitito, se les hizo un QR para que lo revisen, o la liga abajo con el link para que ustedes vean cuál es la situación de Costa Rica. Sin embargo, esto es una fuente muy útil de cómo al 2023 se está interpretando el comité, cómo en el 2023 se está interpretando, por ejemplo, el acceso a la tecnología por parte de niños, de parte del Comité de Derechos del Niño. Ya después lo veremos. Hay otro grupo de tratados que podrían en principio entenderse que son parte del sistema universal, sin embargo no es así porque son grupos muy específicos. Aquí vamos a hablar de lo que comúnmente llamamos sistemas temáticos, que son dos, el de la Organización Internacional del Trabajo y el de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Aquí características.
Si ustedes entran a cualquiera de los dos links que les estoy poniendo ahí, también a través de códigos QR, van a ver que la característica de estos tratados es que van por número. Entonces, normalmente vamos a hablar del convenio de UNESCO 75, del convenio de la OIT 169 o 98. Tienen nombre, pero normalmente se identifican más con el número. Son listas independientes, son organizaciones que sí forman parte dentro del sistema de Naciones Unidas, pero que tienen un desarrollo más específico y a veces temáticamente están más precisos. Abajo les pongo algunas características de UNESCO a la hora de revisar. Hay bastante información. Tienen los dos sistemas, igual que en Naciones Unidas, informes periódicos y casos concretos. El órgano que hace las veces de tribunal, entre comillas, porque es un órgano que no es judicial, es el Comité de Convenciones y Recomendaciones de la UNESCO. La información está en inglés y la mayoría está en español. En el caso de la OIT, el tema es un poco más complejo. Están en el sistema de informes periódicos. Lo que pasa es que aquí los plazos cambian. Ellos categorizan sus tratados en materia laboral en 3 categorías. Los fundamentales, que son los que tienen que ver con la creación propiamente de la OIT, que además es anterior a las Naciones Unidas. Los de gobernanza, que son más organizativos, y ya propiamente los temáticos. Aquí hay 2 órganos: el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical. Y hay muchísima carnita de cómo interpretar los tratados. Y tal vez para ir terminando esta etapa intermedia y llegar a las conclusiones de la importancia de cómo integramos el tema de los tratados y sus interpretaciones al derecho interno, entendiendo lo que la Sala Constitucional ya nos dijo del artículo 48, tenemos el sistema interamericano. Este es independiente de Naciones Unidas, pero también es excluyente de Naciones Unidas y ninguno está subordinado al otro. Entonces aquí, frecuentemente, si alguien lleva un caso al sistema interamericano, ya no lo va a poder llevar al comité, no sé, de derechos contra la discriminación, al comité contra la discriminación. No siempre, y yo sé que no es un comentario o una charla que tiene que ver con la parte procesal, pero no siempre la Corte Interamericana es la mejor opción. A veces la especialización temática permite una protección, digamos que más concreta de acuerdo a las necesidades. En el sistema interamericano hay 2, como por decirlo así, 2 grandes conjuntos de países. No voy a entrar a analizar el que se conoce como subsistema de la Carta de la OEA, porque esto es Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe que todavía no forman parte de la Corte Interamericana. Para los efectos de esta charla y de lo que vamos a decir a continuación, vamos a hablar del subsistema Carta Convención, que son los países que son parte de la Carta de la OEA y que a su vez son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto en Europa es más sencillo porque es un solo grupo. Aquí tenemos en el sistema interamericano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí es algo que yo siempre insisto, sobre todo porque lo veo terriblemente manejado en prensa. CIDH son las siglas oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para los países que no aceptan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un órgano que tiene competencias cuasi jurídicas, pero sobre todo políticas, y es un abanico muy grande. Pero que para los países que además forman parte del sistema de la Corte Interamericana, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace las veces, y si se me permite la licencia, porque no necesariamente es tan estricto como voy a decir, hace las veces de una fiscalía en el sistema, porque es ella la que demanda ante la comisión. Y la Corte Interamericana, que las siglas son Corte IDH. Esa es la diferencia. A veces uno ve empresas que están hablando, o la gente en algún trabajo técnico, y pone, es que la Corte CIDH ha dicho, y esto pues a la hora de citar, sobre todo documentación especializada, genera un problema. Aquí también tenemos, al igual que sucede en Naciones Unidas, declaraciones, tenemos convenciones, tenemos protocolos que para los efectos son tratados internacionales que pasan el mismo proceso.
En América tenemos 2 protocolos, ya los europeos van por el 16 o el 17, por ahí en protocolos, tanto en temas procesales como de fondo. Y ahora sí, tal vez lo que más me interesa en este contexto es la enorme discusión que les adelanté al inicio y aquí es donde me gustaría que nos centráramos. ¿Qué pasa con el tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Que además, les digo, la Corte Interamericana, si van a hacer trabajos en materia de derechos humanos, yo les diría tengan mucho cuidado de no incurrir, inclusive en una práctica muy cotidiana en nuestra sala constitucional, que es el traerse doctrina europea en lo que hace al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es como el similar en el sistema europeo, en el sistema regional europeo, al que tenemos aquí en América. De hecho, el sistema europeo fue el primero, el segundo fuimos nosotros aquí en América y el tercero es la Corte Africana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que nuestra función de Corte Interamericana o el funcionamiento de todo el sistema es bastante diferente. De hecho, la gente especializada normalmente prefiere recurrir antes que a doctrina europea a los trabajos preparatorios, porque la redacción de los artículos, vieran ustedes que aunque pareciera que está hablando de derechos civiles y políticos, el de América y de derechos civiles y políticos, la Convención Europea de Derechos Humanos, cuando uno la lee con detalle, vienen oraciones que generan tratamientos muy distintos. Y entonces, aquí volvemos a la discusión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Miren, en primer tema quisiera precisar, y ya lo voy a retomar en la diapositiva siguiente, que es la última, además se los comento. En el sistema interamericano hay muy pocos casos, o sea, alguien que saque el tiempo y durante algunos días se lea o revise 300 sentencias ya podría decir que se sabe o que conoce todos los pronunciamientos, bueno, ya van por 400 sentencias, conoce todo lo que ha sacado la Corte Interamericana. Aquí es muy difícil que un tema se repita, o sea, hubo un caso de fecundación in vitro y no llegó más, ese es uno, porque en el sistema interamericano lo que se busca es que haya un pronunciamiento de la Corte y entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ver el sistema interamericano con los ojos de derecho interno. No pensar aquí con ojos de, vamos a ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana como dice el Código Procesal Civil o como dice el Código Procesal, como dice el Código Civil o como dice el Código Procesal Contencioso Administrativo, que es un criterio reiterado en 2 o 3 en resoluciones. Esto no pasa, porque los casos son muy concretos, salvo desapariciones forzosas o temas de sangre, que la comisión por reglamento los lleva a todos y ahí sí hay casos repetidos, pero esto no es la regla. Y aquí, entonces, la discusión, cómo se ha abordado la Corte y la doctrina han ido construyendo una tesis no alrededor del instituto de, abro comillas, la jurisprudencia, sino a partir de que las interpretaciones de la Corte integran la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces aquí se arma unas batallas violentísimas entre las posiciones más clásicas del derecho internacional público, algo nos adelantaba ahora doña Ariana, y las posiciones más, digamos, contemporáneas en una posición más de derecho internacional de los derechos humanos. Y la Corte, aquí les pongo un par de citas, una muy reciente y otra pues ya relativamente viejita, de hace más de 16 años, y les marco, y si me permiten, aquí la Corte Interamericana dice, o dijo en el 2011, los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad, esto es, aplicar la convención a lo interno. Aquí aclara, entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención. Y en un sentido similar, ha planteado más recientemente la Corte con otra reacción. No me voy a detener aquí, ya por tiempo es más, voy a llegar a la última
cita. Algunos países han sido más renuentes a aceptar la jurisprudencia por periodos históricos. México en su momento fue renuente, después ya tuvo un periodo de mucha aceptación de la jurisprudencia y los criterios de la Corte Interamericana, después ha ido cambiando, igual Colombia, Perú. En este momento, pues es difícil entender la posición de la Corte por resoluciones como esta. En esta resolución, la Sala Constitucional hace referencia a las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana, y es que en esta materia aplica un principio que la Corte ha señalado o ha precisado como el principio de autonomía de los conceptos, y es que le dice a los países que, por ejemplo, lo que es prescripción en Argentina no necesariamente es lo mismo que en Chile y es lo mismo que en Uruguay. Entonces, los conceptos son interpretados por la Corte a la luz de los institutos del derecho internacional, porque no podríamos exigir que Ecuador acepte que prescripción es lo que es prescripción en Brasil, por ejemplo. Y además tenemos aquí algunas referencias en este voto al final al tema del margen de apreciación y de la soberanía, que esto es muy propio del sistema europeo, de la doctrina europea en materia de sistema europeo de derechos humanos, porque tienen una norma o una normativa expresa en esta materia, pero que no es el caso del sistema interamericano. Y entonces resulta ser que aquí en el sistema continental americano vamos a encontrar mucho esta tendencia de vamos a entender la Convención Americana, pero la Convención Americana se discutió y se firmó en 1969. Entonces, vamos a ver interpretaciones recientes. Lamentablemente, algunas interpretaciones de la Corte Interamericana, aquí también tengo que decir, este tema han ido muy allá del texto de la Convención, y esto pues más bien debilita el sistema, porque con justa razón los estados pueden hacer la observación o el reparo o la crítica de decir, mire, yo entiendo que usted como Corte Interamericana haga alguna especie de interpretación y que me diga que ustedes lo están actualizando, pero las interpretaciones que se han dado con algunas integraciones de la Corte son verdaderas modificaciones que atentan contra la voluntad de los estados, y aquí pues les digo, habrá que ver cada tema en concreto. Con estas ideas estaría terminando, porque cuando hablamos de derechos humanos y de tratados de derechos humanos, cierro con dos ideas. Uno, recordemos la diferencia del 7 y del 48. 7, todo lo que nos habló doña Ariana. El 48 de la Constitución regula temas de derechos humanos, entonces es lo que nos dijo doña Ariana, pero hay que verlo matizado. Y los procesos evolutivos y procesales en cada uno de estos temas han llevado a temas o a situaciones sorprendentes, como por ejemplo la Corte Interamericana condenando a 2 países a cambiar su constitución política, y los países atendiendo a esa sentencia y cambiando la constitución política. Y aquí les digo, países de la talla de Chile, por ejemplo, que fue condenado a cambiar su constitución política en el caso Olmedo Bustos, y como parte de todo el sistema se ajustó. De mi parte, sería pues lo que me gustaría decirles esta noche. Creo que me pasé del tiempo. Mis disculpas para don Marco y doña Ariana, si es que me pasé del tiempo. Sí, no se preocupe, don Jorge. Bueno, tal vez ahora después de la exposición que siempre son esos elementos importantes en ambas, yo creo que nos introducen a las variables a tomar en consideración a partir de los tratados internacionales dentro de las fuentes del derecho administrativo. Vamos a formular, tengo unas preguntas para Ariana primero, y luego tal vez valorar un tema en un par de preguntas para Jorge. Ariana, la primera pregunta sería, ¿qué pasaría con las obligaciones externas e internas, digamos, en estos tratados, si la Sala Constitucional declara... Perdón, no le escuché la primera parte, mis disculpas. Okay, no se preocupe, perdón. ¿Qué pasaría con las obligaciones externas e internas si la Sala Constitucional declara inconstitucional un tratado vigente?
No, bueno, qué importante la explicación que dio Jorge ahora sobre cómo funciona la ratificación, porque precisamente los tratados también tienen que pasar por el filtro de constitucionalidad. Es decir, si un tratado, por ejemplo, si Costa Rica negocia un tratado, tenemos que pensar en ese filtro de constitucionalidad. Hay muchos tratados, por ejemplo, tratados de inversión que han sido negociados y están solamente firmados, no han sido ratificados, por ejemplo. Entonces, simplemente las obligaciones no cobrarían vida, por así decirlo, entre los estados que negociaron el tratado. Don Marco, está silenciado. Esto es en torno a dos preguntas que formula don Eduard Cortés. La primera es, creo que hace referencia a los pronunciamientos de la Procuraduría que usted referenció. Me parece que es en esa parte, porque él pregunta si en ese supuesto se dio una derogatoria tácita por aplicación de tratados internacionales. Digamos, fue que yo no anoté la pregunta, pero hacía poquito habías expuesto ese tema, entonces creo que vienen en esos pronunciamientos. Gracias. Sí, creo que se trata de quizás del pronunciamiento que habla sobre el extracto que hablaba sobre el 1% de arancel. No hay una derogatoria tácita. Lo que sucede es que el tratado, cuando se trata de partes del tratado, por ejemplo, Guatemala está exportando hacia Costa Rica un bien específico que bajo el Tratado de Integración Económica Centroamericana tiene arancel cero y hay una ley interna donde se aplica un arancel de 1% para ese mismo bien, lo que significa es que lo que prevalece es el tratado. Pero si fuera, por ejemplo, Estados Unidos el que está importando ese bien exportando ese bien hacia Costa Rica, sí se le podría aplicar el 1% si el CAFTA, por ejemplo, no elimina ese arancel para ese bien específico. Entonces, solamente recordar que las obligaciones son ya sea bilaterales o multilaterales, ¿verdad? Y esa excepción al principio de no discriminación va a funcionar en esa vía bilateral o multilateral y no aplicarían en ese caso las leyes internas. Otra pregunta que nos realiza don Edward también es si los asuntos en la OMC son de derecho administrativo global. Qué interesante pregunta. Yo creo que quienes abogan por la creación de un área del derecho internacional público a la que llamaríamos derecho administrativo global dirían que sí, ¿verdad? Porque por ejemplo, en la OMC, las decisiones de la OMC van también formando las decisiones administrativas de los Estados miembros, de cómo tienen que generar medidas, por ejemplo, sanitarias y fitosanitarias, o por ejemplo, cuando ya tenemos un informe final que nos indica a los estados que tenemos que modificar una cierta medida que se tomó a nivel administrativo, usualmente se cumple porque ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias de no cumplirlas, por ejemplo, suspensión de beneficios y medidas de retorsión, pero yo no necesariamente englobaría todo lo que hace la OMC en derecho administrativo global, porque el derecho de la OMC ya forma parte del derecho internacional público como tal, incluso podría incluso ser fuente de costumbre internacional, pero creo que quienes abogan por la creación, ¿verdad? O la denominación de esta área, de esta nueva área del derecho internacional, dirían que sí se enmarca
especialmente con las decisiones de los grupos especiales que sí se enmarcaría dentro de derecho administrativo global. Sí, lo marco. Ajá. Sí, tal vez yo sé que la pregunta era para doña Ariana, pero me gustaría nada más no complementar, sino decir que comparto la precisión que hace doña Ariana en el sentido de que una parte de la OMC sí es derecho internacional público clarísimo, clarísimo. Pero estas características que se le atribuyen al derecho administrativo global, de que pueden incidir de manera directa en las administraciones públicas nacionales sin pasar por el Parlamento, pues claro que nos vamos a encontrar en la OMC una serie de pronunciamientos que evidentemente condicionan el funcionamiento del Ministerio no sé, del Ministerio de Salud o del Ministerio de Agricultura, sin que digamos que esa decisión de un órgano X de la OMC pasó por un proceso de negociación, de firma, de ratificación, nada. Y ese pronunciamiento, como bien lo dice doña Ariana, tiene una eficacia plena, porque nuestras instituciones de derecho administrativo entienden que nos tenemos que ajustar por las consecuencias que eso generaría para la administración pública y para las personas que ejercen comercio o que son agricultores o que exportan o importan. Entonces sí, me gusta mucho esa precisión que hizo doña Ariana. Unas cosas sí y otras cosas no. Yo sí me matriculo mucho en la línea esta de los que dicen que sí existe eso, por aquello. Yo no, pero hay una zona gris, es lo que quería decir, Sí. ¿verdad? Con el derecho de la OMC hay una zona gris, porque no podemos enmarcar todo lo que hace la OMC dentro de derecho administrativo global. Lo comparto exactamente, exactamente. Sí, sí, un tema como el GATT o sea, en sí es un gran paso de que dio el derecho público internacional en su momento. O sea, la creación es derecho público, evidentemente. Internacional público, perdón. Sí, tal vez en torno a eso nada más les transmito el agradecimiento de don Eduardo Cortés, que nos indica ahí gracias a ambos. Y yo creo que la pregunta esta las dos fueron bastante interesantes, pero esta última sobre el derecho administrativo global que viene bastante actualizado en el tema. La última, digamos, para Ariana, es un tema que usted precisó cuando tocaba la exposición sobre los principios del sistema de los tratados de comercio. Y es solo si nos puede referenciar, digamos, tal vez dos conceptos que son los que uno más escucha en torno a estos temas, que usted los expuso en el tema de estándares de protección, y es sobre los conceptos de trato nacional y nación más favorecida. Entonces, para ver si nos puede tal vez hacer una ilustración breve sobre esos conceptos para tenerlos más presentes, digamos, sobre este contexto. Gracias. Claro, con mucho gusto. Voy a tratar de ser breve porque estos dos conceptos, por supuesto, han tenido muchísimo desarrollo en doctrina y también en casos OMC, en casos regionales, e incluso, como dije, en casos de tratados de inversión. NMF, Nación Más Favorecida, significa básicamente que si yo Costa Rica elimino un obstáculo al comercio, esto va a aplicar absolutamente a todos los miembros de la OMC por igual. Básicamente es eso. Yo no puedo favorecer a un estado más que a otro, a excepción de aquellos con los que tengo una unión aduanera, una zona de libre comercio, como les expliqué, que es la excepción del GATT, ¿verdad? Entonces, nación más favorecida significa, si yo elimino un obstáculo al comercio, tengo que eliminarlo a todos los miembros de la OMC por igual. Trato nacional significa que yo no puedo como país hacer diferenciación entre los mismos productos de diferente origen. Entonces yo no puedo tratar como estado diferente, por ejemplo, leche costarricense y leche que viene de México, por decir algo así. Entonces, eso es bastante rápidamente lo que significan los dos conceptos. Sí, muchas gracias. Tengo tres preguntitas para don Jorge también, entonces se las voy a formular. La primera,
¿cuál es la diferencia entre la Corte Interamericana y la Corte Centroamericana de Justicia? Ese es un temazo, Marco, y tal vez lo vamos a desarrollar más en los próximos días cuando hablemos de los reglamentos centroamericanos. Por ahora, quisiera precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional especializado, obviamente, en derechos humanos para los países que forman parte de la Convención. Ahora, lo que tengo que decir sobre la Corte Centroamericana de Justicia lo tengo que decir con pinzas. Y es que es bastante frecuente que todos los sistemas de integración cuenten con un tribunal de derecho comunitario. Entonces, en la comunidad andina existe un tribunal de derecho comunitario de la comunidad andina, existe en el Mercosur un tribunal de justicia del Mercosur, y la Unión Europea existe. De hecho, en Europa normalmente a veces la gente confunde el Tribunal de Luxemburgo con el Tribunal de Estrasburgo. Uno es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otro es el Tribunal que funciona dentro de la Unión Europea, que evidentemente no son los casi 50 estados o 40 y resto de los estados europeos, sino solo los 27, creo, en este momento que tiene la Unión Europea. En Centroamérica tenemos la particularidad de que se creó un sistema de integración. Y ese sistema de integración que se creó en los 60 se llamó ODECA. En los 90 se modificó radicalmente y se transformó en el SICA, en un tratado que se llama el Protocolo de Tegucigalpa. Y aquí hay temas aduaneros, hay temas de comercio, hay temas, etcétera. Hay un montón de temas de derecho comunitario. Y en ese tratado fundacional del sistema de integración centroamericana se habla de los órganos. Y se habla de que los países van a aceptar los órganos que están en ese tratado. Y en ese tratado se crea una Corte Centroamericana de Justicia que está en este momento en Nicaragua, en Managua. ¿Qué es lo que pasa? Que Costa Rica pues hace todo el proceso de ratificación para formar parte de este sistema de integración centroamericano, y hay un montón de órganos, sobre todo en materia comercial, y que de estos temas estoy seguro que Ariana tiene muchísimo que decirnos, pero lo que sucede es que posteriormente se hace otro tratado para regular propiamente la Corte Centroamericana de Justicia. Y en ese tratado, donde se va a regular las competencias de la Corte Centroamericana de Justicia, se le dan una serie de competencias que para Costa Rica son inconstitucionales. Por ejemplo, se le da la competencia de resolver conflictos entre poderes. Y en Costa Rica la Constitución dice que eso le toca a la Sala Constitucional. Y entonces caemos en una situación jurídica muy compleja, porque tenemos un tratado internacional que dice que Costa Rica acepta todos los órganos del SICA, que es el protocolo de Tegucigalpa. Pero cuando se hace el protocolo específico o el tratado específico de cómo va a funcionar la Corte Centroamericana de Justicia, la redacción choca. Y de hecho, cuando pasa por la Asamblea Legislativa, el proyecto de tratado internacional, que es el de la Corte Centroamericana de Justicia, se archiva porque tiene un dictamen negativo por inconstitucionalidad de la propia Corte. Entonces, en otros sistemas esto se arregló políticamente. En Centroamérica, lamentablemente, para todos los demás países, Costa Rica está en desacato de sus compromisos con el protocolo de Tegucigalpa, porque Costa Rica forma parte del tratado principal que dice que acepta la Corte. Y hay una sentencia muy famosa de parte de la Corte Centroamericana de Justicia en donde analiza el desacato de Costa Rica en un tema de lavadoras y de capacidad de las lavadoras por una circular que había sacado el Ministerio de Hacienda. Y para Costa Rica, nosotros somos parte del sistema de integración centroamericana, pero no aceptamos la jurisdicción de la Corte Centroamericana, lo cual no deja de ser relativamente desventajoso para el país si hay algo que nos chima del sistema de integración centroamericana, porque el foro natural para discutir temas de derecho comunitario es el órgano jurisdiccional comunitario que nosotros no aceptamos. Esto es muy en resumen, y perdonen que me extendiera, pero el tema es complejo y con mucho gusto lo podemos retomar en otro momento. Perfecto, no sé si gracias. doña Adriana tiene alguna precisión adicional, alguna cosa así. Sí, otra de esta pregunta va un poquitito más, creo, a su criterio personal. Usted nos indicaba que hay algunas discusiones sobre la
la ubicación, digamos, del derecho internacional de derechos humanos dentro de la clasificación de la materia. En su caso personal, ¿dónde considera usted que digamos que tiene que encontrarse la misma, o usted también está en duda, digamos, con esas posiciones? Mire, don Marco, digamos que al igual que pasa con el derecho nacional y que la gente que le gusta el derecho administrativo dice que el derecho tributario es derecho administrativo, pero los tributaristas dicen que no, que el derecho tributario es una rama diferente a la del derecho administrativo. Igual nos pasa con el derecho con el derecho internacional público y una serie de ramas que han ido buscando, por decirlo así, su autonomía o su independencia, alegando la existencia de principios propios y distintos. El derecho del mar, por ejemplo, el tema de la materia del refugio o el derecho de los refugiados y las refugiadas, el derecho comunitario primario, también muchos han alegado que esto ya no es derecho internacional en el sentido tradicional o contemporáneo, ni siquiera clásico, no es derecho internacional contemporáneo, que es el derecho internacional que nos rige en este momento. Yo sí creo que es una rama del derecho internacional público, pero cuando lo empezamos a analizar y nos encontramos con figuras como el de la protección multinivel, que nos habla de una relación de coordinación entre los funcionarios públicos, los tribunales constitucionales, los defensores y defensoras del pueblo, los tribunales de garantías o constitucionales, los órganos internacionales, también es muy difícil pensar que es solo derecho internacional público, porque no es solo derecho internacional público. Perfecto. Y para concluir, la última pregunta que nos formula don Ronald Callizaya. Una consulta. ¿De dónde proviene la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los jueces de un Estado suscribiente de la Convención Americana de Derechos Humanos? Mire, esto es un tema muy, no sé si la palabra será la correcta, muy interno del sistema, porque como lo decía bien doña Ariana, si nos remontamos a las reglas generales del derecho internacional público y sobre todo, pues, lo que ha funcionado en la Corte Internacional de Justicia, que es como el tribunal. Hay muchos tribunales internacionales, pero normalmente el que tira línea de cómo se hacen las cosas, para decirlo así, es la Corte Internacional de Justicia. Difícilmente el Tribunal de Derecho del Mar cita a la Corte Interamericana, que es de Derechos Humanos. No, si hay un tema procesal o hay un tema de fuentes, se cita la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, en estos temas, la Corte Interamericana ha ido construyendo una serie de argumentaciones o estructuraciones lógicas de por qué a su criterio los estados tienen que ir entendiendo que la convención debe entenderse a la luz de lo que la Corte va interpretando. Y es que esto además viene de una situación o de una discusión más grande sobre, ya de índole, esto sí es muy filosófico y muy teórico, sobre si los derechos humanos en realidad son universales o es una imposición occidental de los valores que ellos denominan derechos humanos. Y hubo una gran conferencia en Viena en 1993 en donde se discutió mucho sobre la universalidad o la relatividad de los derechos humanos. Pero en fin, es una construcción muy propia del sistema. Ahora, desde un punto de vista práctico, aquí vuelvo a la primera respuesta que dio doña Ariana. Si ya tenemos muy claro, por ejemplo, que la Corte Interamericana ha interpretado que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se llama garantías judiciales, aplica a procedimientos disciplinarios administrativos y que por eso ha condenado a Guatemala, a Colombia y a Venezuela, pues está bien. Nosotros podemos decir, sí, la jurisprudencia no es vinculante para Costa Rica. Sí, claro, está bien, no es vinculante. Lo único que estamos haciendo posiblemente es exponiendo al país para que el caso llegue allá y entonces ya no solo sea Guatemala, Colombia y Venezuela, sino que sea Guatemala, Colombia, Venezuela y Costa Rica. Creo que aquí también tenemos que abordar el problema desde las tres vertientes o desde las tres visiones.
entendiendo la realidad teórica de lo que le hablaba al principio de la parte filosófica y de la relatividad y universalidad de los derechos humanos. 2, sobre las construcciones argumentativas que hace la sala constitucional y la Corte Interamericana y cómo van a veces acercándose, a veces no se acercan tanto y más bien se separan y cada una trata de resolver, defender su competencia, pero también en una visión práctica. O sea, si ya la línea es muy clara, por ejemplo, en los estándares de debido proceso en materia disciplinaria, en lo que hace al traslado de cargo de un procedimiento disciplinario, porque hay 7 resoluciones para varios países diferentes, pues sí, yo diría, mire, al margen de la interesantísima discusión, y con esto termino, de si las interpretaciones de la Corte integran o no integran la Convención, lo cierto es que si nosotros nos separamos, nos van a condenar. Punto, porque el criterio ya ha sido sostenido por 4 o 5 integraciones distintas de jueces y juezas de la Corte. Entonces aquí creo que también hay que ser un poco práctico. Pero, y cierro con esto, no hay una base universal, no hay un tratado que lo diga ni en el sistema universal ni en el sistema interamericano que hable expresamente de la vinculatoriedad de la jurisprudencia. ¿Hay alguna resolución por ahí muy interesante en materia de opiniones consultivas de la Sala Constitucional de Costa Rica? No sé si don Ronald será costarricense, en donde la Sala Constitucional dijo, pero esto fue hace cerca de 20 años, mire, si estamos en el sistema es para respetarlo, así muy resumido. Y de ahí lo podemos aterrizar. Además, en el caso del sistema interamericano, no aplica para el sistema universal ni para OIT. Costa Rica tiene una ley específica que le da la sede a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el artículo 27 de esa ley, que tiene que ver con la sede, yo no sé por qué, porque no hay una explicación histórica, Costa Rica además mete una disposición que dice, y las sentencias de la Corte tendrán eficacia interna. Punto. Y ahí quedó la norma. Es una norma de la década de los 80s, de los 70s, perdón, que le da vinculatoriedad interna a las sentencias de la Corte en una norma interna para Costa Rica. Esto no aplicaría para Uruguay, o Panamá, o Venezuela, o Colombia. Perfecto. Bueno, de parte de las preguntas, no hay ninguna otra formulada. No sé si alguno de los dos quiere hacer alguna acción sobre algún tema, dado que en virtud de las preguntas digamos que quedara algún tema que quisieran discutir. Y tal vez nada más para información, don Ronald Calle nos informa que es de La Paz, Bolivia. Ah, ok. Sí. Es que tengo amigos justamente en Bolivia con esos apellidos. Entonces, por eso hice la precisión. Un amigo cercano, don Felipe, que posiblemente nos estará viendo. Sí. Entonces, no sé si tienen alguna aclaración o quisieran decir alguna posición o algún comentario. De mi parte, no, más bien les agradezco nuevamente por el espacio, por la invitación. Siempre encantada de compartir con ustedes estas conversaciones tan interesantes. Y bueno, quedo a disposición en caso de que haya otras preguntas con respecto a la charla. Don Marco, de mi parte también, agradecerle a usted por la moderación, y en especial a doña Ariana, como siempre, llenó las expectativas, por lo menos las mías, que yo tenía muchas ganas de escucharla. Siempre me gustaría, ojalá que tuviéramos más tiempo, pero no, de mi parte nada más, y agradecerle a las personas que nos acompañaron y que interactuaron con las preguntas también. Muchísimas gracias. Perfecto, sí, muchas gracias a los dos, de verdad, porque yo creo que sacar el tiempo y participar de esas actividades que para información nada más se transmiten en vivo, pero que permanecen en la plataforma para que la gente las pueda disfrutar. Así que muchas gracias, y nada más recordarles a las personas que nos acompañan que la próxima semana volveremos al día lunes, que esta semana se trasladó por el día feriado, así que nos vemos la próxima semana con leyes, si Dios quiere. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.